La misa de hoy se ofrece por las siguientes intenciones: súplicas pidiendo por la salud de todos los enfermos de la comunidad, difuntos, Clair, Atilio y Roberto Unziker, Juan, Silde y Ezio Montalbetti familia, Marilí, Marta, Susana, Nelly, Aide, Jerónimo, Raúl, Domingo, María Angélica, Matilde y Nora, Martiniano Chop, Nahuel Chop, Catalina Margaría, Aníbal Fosquia, familia Fosquia, Alicia Sescut, Benito Chop, familia Sescut y familia Chop, Roque Ríos, Rita Valari, familia Dana Busano, familia Valari Gribaudo, Juan Mendoza, Marcelo Tosorati, Juana Signetti, Joaquín Gerosa, Virginio Volpato, Ángela Lucato, Antonio, Egidio, Alberto, Aide, Elba y Olga Volpato y familias, Ricardo, Observando, Juan José y Luis María Signetti, Laura Comba, Ariel Gasser y por todos los fallecidos de COVID, por todos los difuntos anotados en cartelera del templo, por los agonizantes y las almas del purgatorio. Hoy, quinto domingo de Cuaresma, y en nuestro camino hacia la Pascua, nos reunimos nuevamente para celebrar la Eucaristía. Cantamos.
En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, de parte de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, que su gracia y su paz estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Jesús dirá hoy en el Evangelio: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno de nosotros puede considerarse libre del pecado y necesitamos por eso de la misericordia y la conversión. Reconociendo ahora nuestras faltas, pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Disponemos el corazón para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor, el que abrió un camino a través del mar y un sendero entre las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de guerra y caballos, todo un ejército de hombres aguerridos. Ellos quedaron tendidos, no se levantarán, se extinguieron, se consumieron como una mecha. No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo. Ya está germinando. ¿No se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Me glorificarán las fieras salvajes, los chacales y los avestruces, porque haré brotar agua en el desierto y ríos en la estepa, para dar de beber a mi pueblo, mi elegido, el pueblo que yo formé para que pregonara mi alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían: el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambias, Señor, nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, digo solamente esto: olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vuelvan a mí de todo corazón, porque soy bondadoso y compasivo, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los fariseos y los escribas le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio.
Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los últimos domingos de este tiempo de Cuaresma, casualmente hoy ya estamos en el quinto domingo, el próximo domingo iniciamos la Semana Santa. En todos estos domingos y hoy inclusive, la palabra del Evangelio tuvo que ver con la propuesta que hace Jesús en orden a la conversión y a la misericordia. Por un lado, hace 2 domingos atrás, le consultaban a Jesús aquellas 2 desgracias que habían sucedido, una de ellas con unas personas que murieron aplastadas por una torre y el otro grupo que habían sido matados por Pilato en una condena que pretendía ser ejemplar por la subversión que habían hecho, y la gente entendía que esas muertes tuvieran que ver con algún tipo de pecado personal y que entonces había que interpretarlas como un castigo, ¿no? Una muerte vivida como pena por el pecado, ¿no? Y Jesús le dice: si ustedes no se convierten, también perecerán, o sea, también morirán, pero en una muerte de la fe, o sea, esa relación con Dios no tiene que ser vista en este mundo como un premio, como un castigo, sino como una invitación a la conversión. Por eso el domingo pasado, en la parábola del Padre Misericordioso o del Hijo Pródigo, ya el acento no estaba en la conversión nuestra, sino en la mirada de Dios, que como un Padre misericordioso recibe a ese hijo menor que se había ido de la casa, había gastado todo, se había empeñado, había quedado absolutamente en la lona, y sin embargo el Padre lo recibe, le restituye la dignidad, lo vuelve a sentar a la mesa de familia, y entonces Dios se muestra como un Padre de brazos abiertos. En el caso de hoy, la parábola la escena de esta mujer que es llevada ante Jesús porque fue sorprendida en adulterio y que, como suelen hacer los escribas y fariseos, siempre aparece la pregunta que encajona, que embreta a Jesús, porque sea lo que responda lo van a poder tomar en esa afirmación para criticarlo, para condenarlo. Esta mujer, dicen los fariseos, fue sorprendida en adulterio, Moisés manda apedrearla, ¿vos qué decís? Ciertamente que si decía que no había que apedrearla, faltaba la ley; si decía que sí había que apedrearla, estaba tomándose atribuciones que no correspondían, porque en esa época solamente condenaban a muerte el emperador, el gobernador que estaba a cargo de Judea, pero no podía cualquiera tomar esa decisión.
Jesús tiene dos actitudes. La primera es una especie de desinterés. Se pone a escribir en el suelo con el dedo. Nadie dice lo que escribía, pero seguramente habrá sido quizás algo para estar sin prestar atención a lo que estos fariseos insistentes le presentaban. Y finalmente, la respuesta de Jesús, que es, sí, tírenle piedras solo a aquellos que estén libres de pecado. Aquí, en primer lugar, entonces, aparece nuevamente, como en reiteradas ocasiones en la palabra, la autoridad de aquel que solamente puede condenar o juzgar y que es Dios. Ninguno de los demás puede, desde un lugar, condenar o juzgar a otro, porque, como bien señala Jesús, todos estamos en la misma situación, la situación de reconocernos pecadores. Y no es que algunos tienen en la graduación de pecados menos pecado para condenar al que tiene supuestamente más pecado, sino que todos estamos salpicados por el pecado. Y eso no nos hace entonces a ninguno de nosotros erigirnos en jueces, ¿no? Por eso la escena un tanto vergonzosa de que cuando Jesús le da esa respuesta, tiren la primera piedra los que estén libres de pecado, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Aquí entonces quería detenerme en este elemento, la piedra, ¿no? Que no solamente aparece aquí en la escena como el proyectil para condenar, para matar, para juzgar a esa pecadora, sino que también los cristianos sufrieron muchas veces el martirio bajo las piedras, ¿no? Pensemos, por ejemplo, como San Esteban, que es el primer mártir de la Iglesia, el primero que sufre la muerte por ser cristiano, es apedreado, ¿no? La fe y el testimonio valeroso de Esteban hace que reciba esa condena, ¿no? La persecución y la muerte. Y sin embargo, la misma piedra que puede ser utilizada como proyectil, como condena a muerte, es la que se utiliza también para levantar y construir, para hacer un edificio, para hacer una casa, para pavimentar la tierra y dar origen así a un camino. Entonces, quizás para este fin de semana la palabra de Dios tenga que tocarnos el corazón y de las piedras que muchas veces tenemos a mano y que las podemos hacer en palabras, en gestos, en comentarios, en pensamientos, en juicios interiores que no se expresan, pero que están, los convirtamos en expresiones, palabras y gestos de misericordia mutua. Sin duda que somos rápidos para detectar el mal del otro, somos bastante más lentos para examinarnos y reconocer nuestras faltas, pero ante la tentación del juicio de la piedra arrojada, frenemos el tiro, frenemos la piedra arrojada y construyamos algo con esa piedra. No la tiremos, hagámosla construcción, cimiento, pared. ¿En qué cosas, preguntémonos, mis piedras arrojadas hacia los otros como señal de juicio o de comentario o de crítica, pueden ser ayudas concretas, ayudas constructivas para uno, para varios, para la comunidad en general? Más aún en tiempos en los cuales el egoísmo, el individualismo, nos hace a cada uno de nosotros tener la tentación de cuidar nuestra quintita, nuestro grupo, nuestra familia, y no pensar de una manera
más abarcativa y solidaria. No nos olvidemos que uno de los 3 pilares que tiene el tiempo de la Cuaresma es la solidaridad, la limosna, la mirada alrededor para detectar las necesidades del otro, incluso los pecados del otro, y con nuestra oración y nuestra ayuda, ayudarnos mutuamente para levantarnos y caminar al encuentro del Señor. Por eso dispongámonos para ya a las puertas de la Semana Santa, unirnos a Jesús y a los hermanos, celebrar en comunidad la Pascua y generar constructivamente lazos fraternos, rechazando la tentación del juicio, de la crítica o de la piedra arrojada, dándole muerte al otro, separándolo, haciendo que deje de ser mi hermano. La Cuaresma nos tiene que llevar a todos a verdaderos lazos de hermandad en comunión con Jesús. Hagamos ahora juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. queridos hermanos, al acercarse la solemnidad de la Pascua, oremos con más insistencia a Dios, para que todos nosotros bautizados y el mundo entero nos preparemos a participar dignamente de este sagrado misterio. Rezamos en cada intención: por Cristo, escúchanos, Señor, para que, como Iglesia que permanece unida, pastores y laicos tengamos el coraje de caminar con la cruz de Cristo y edificando una comunidad de paz y amor. Oremos. Por Cristo, escúchanos, Señor, para que quienes ejerzan el ministerio de la reconciliación nos muestren en Jesús y su Evangelio el tiempo de morir al pecado para resucitar a una vida nueva. Oremos. Por Cristo, escúchanos, Señor, para que con las acciones de cada día busquemos una sincera conversión de nuestra vida en la reconciliación y el perdón. Oremos. Por Cristo, escúchanos, Señor, para que el servicio de los hermanos que integran la Pastoral de la Salud siga acompañando con amor y consuelo a los que sufren enfermedades y soledad. Oremos. Por Cristo, escúchanos, Señor, para que venzamos los odios que dividen y construyamos la paz en el mundo como nos enseña Jesucristo. Oremos. Por Cristo, escúchanos, Señor. Ten misericordia, Señor, de tu Iglesia suplicante y atiende a quienes vuelven hacia ti sus corazones, para que al celebrar tus misterios gocen siempre de tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que la ofrenda de pan y vino sea el compromiso de buscar el perdón de esas faltas que nos impiden vivir la auténtica libertad de los hijos de Dios. Cantamos. La espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Esto es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las eternas. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Carlos Borromeo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Rogelio, Norma, Manuel, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelo en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concede al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En las súplicas del Padre Nuestro pedimos perdón de nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón que reemplaza el juicio, la piedra arrojada, y que nos permite gozar más plenamente del perdón y la misericordia del Señor. Con ese deseo para cada uno de nosotros, recemos la plegaria que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Le expresamos a quien tenemos cerca un gesto de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Recordamos que en este tiempo la comunión la recibimos en la mano. Acerquémonos a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo con el ferviente deseo de participar de su muerte para alcanzar también su resurrección. Cantamos. Si no puedes recibir el cuerpo sacramentado de Jesús, te invitamos que reces junto a nosotros esta oración. Señor Jesús, ya que hoy no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego que vengas a mí de manera espiritual. Prepara mi vida y mi corazón para que pronto pueda recibirte en tu cuerpo y en tu sangre. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Te hablaré sin miedo al oído, te contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesará. Él es más que amigo para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado caminando, paseando entre la multitud. Muchos ciegos van sin poderlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está en mí. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En esta misa, además de las intenciones personales y comunitarias, hemos tenido una oración especial pidiendo por aquellos que hace 40 años han dejado su vida en las Islas Malvinas, rogando por su eterno descanso, por el consuelo de su familia, por aquellos que también participaron, sufrieron heridas, pidiendo al Señor también por la unidad de nuestra patria, para que el Señor nos permita experimentar la fraternidad en lugar de estar muchas veces a los piedrazos los unos a los otros. Y también en este día, hace 17 años, partía a la casa del Padre el Papa Juan Pablo II. En esa noche también de un sábado 2 de abril de 2005. Si bien la memoria litúrgica es el día 22 de octubre, que es el día del inicio de su pontificado, el aniversario del inicio de su pontificado, hagamos también hoy un pedido a él por su intercesión como santo de la Iglesia también, pidiendo cada uno por las necesidades personales, familiares o comunitarias, ya que también providencialmente fue el Papa que hace 40 años vino por primera vez en aquella ocasión a la Argentina. Avisos para esta próxima semana.
el lunes 4 a las 19:30 horas tendremos la celebración de la misa explicada para los niños de la catequesis de 2 zonas pastorales, pero que muchas veces muchos de ustedes quizás se preguntan acerca del sentido de gestos o de ritos que hacemos en la celebración. Siempre es esta una buena ocasión para descubrir el sentido de lo que celebramos cuando participamos de la misa. Entonces, los que deseen, próximo lunes 4, 19:30 horas, aquí en la parroquia. El próximo jueves 7 celebraremos en la Catedral de Rafaela la misa crismal. Es la misa en el año en la que el obispo, los sacerdotes, diáconos consagrados y pueblo de Dios celebran esa misa que de algún modo nos hace visible la comunión diocesana, ya que somos Iglesia de Jesús en este lugar, presididas por el pastor que es el obispo, ¿no? Por lo tanto, también la invitación de los que quieran y puedan participar en la Iglesia Catedral este jueves a las 20 horas. Aquí en Sunchales, ese jueves estará la adoración normalmente, que concluirá a las 18:30 horas con la celebración de la palabra. Como decía en la homilía también, el próximo fin de semana iniciamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Tendremos la bendición de los ramos en todas las misas del fin de semana. Se celebrarán las 3 misas de horario aquí en el templo, sábado 18:30, domingo a las 11 y domingo a las 19, todas con bendición de ramos. Además, habrá misa y bendición de ramos el sábado a las 18 en la zona pastoral de Guadalupe, concretamente en el Centro de Jubilados y Pensionados de calle Crespo al 141. Y el día domingo, bendición de ramos y misa a las 10 en la zona Santa Rafaela María, en el local de los bomberos en calle Urquiza. Y el día domingo a las 18 horas, bendición de ramos y misa en la zona Sagrado Corazón, en el centro comunitario. 6 misas con bendición de ramos, 3 de horario en el templo, las otras 13 en estos lugares. Por supuesto, siempre estarán publicados en las redes sociales de la parroquia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre, bendice a tu pueblo que espera en tu misericordia y concédele que obtenga lo que desea por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En este tiempo no hacemos la colecta en el momento de las ofrendas. Quien desea dejar su ofrenda a la iglesia, lo podrá hacer con las personas que estarán en las puertas por donde nos retiraremos. Dispuestos a amar y perdonar a los hermanos, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una bendecida semana. Gracias igualmente, Padre. Virgen de la esperanza, en nuestra marcha, danos tu luz. Queremos ir contigo por el camino que abre la cruz. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que nuestra patria reine la paz, la justicia y la libertad. Cielo y tierra nueva, esa es la meta de nuestro andar. Somos la